Durante el primer día en el que estuve en Roma para la conferencia de la Humane Vitae para defender el derecho a la vida, sucedió algo muy inesperado y aparentemente coincidente, ¿no? Pero como saben ustedes, en el mundo de la fe no existen las coincidencias, ¿no? Dios sabe lo que hace. Y justamente la Santa Sede, el Vaticano, anunció que el Santo Padre, que el Papa Francisco, aprobó las virtudes heroicas de varios propuestos para la santidad. Y como saben ustedes, la proclamación de virtudes heroicas es el primer paso para que una persona en la historia sea declarada beato o santo, ¿no? Es el primer paso. Luego, una vez declaradas las virtudes heroicas, que es la parte más trabajosa en realidad, porque hay que estudiar todos los detalles de su vida, ver que esa persona se llama virtudes heroicas, que no solamente vivió las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Y también las virtudes las virtudes cardinales, ¿no? De fortaleza, paciencia, etc. Las vivió no solamente como buen cristiano, sino que las vivió de manera heroica, ¿no? Y que luego nada en su vida, dicho, hecho o escrito, desdijo la doctrina de la fe de la Iglesia. Entonces, entre los varios cuyas virtudes heroicas han sido proclamadas, la que me ha dejado más conmovido es la de una jovencita italiana que tiene una vida impresionante, realmente impresionante, ¿no? Y se llama María Cristina Ogier, ¿no? Se pronuncia Ogier en italiano, Ogier en italiano. En español diríamos Ogier porque el apellido es O, G de gato, I, E, R de rosa, Ogier, ¿no? Y María Cristina nació el 9 de marzo de 1955 y murió a los 19 años. O sea, es digo jovencita porque falleció jovencita, ¿no? Y desde 1959, cuando tenía 4 años, le diagnosticaron un tumor en el cerebro y con lo que se conocía de la ciencia en ese momento, incluso hoy en día el cáncer cerebral se permite, ¿no? con los últimos avances, prolongar la vida, pero es un cáncer muy grave, ¿no? En el caso de ella se sabía que ella tenía como una bomba de tiempo, ¿no? Y eso nunca le cambió la vida, sino para bien, ¿no? Era una jovencita muy simple, muy contenta, nunca ocultaba que iba a morir de joven, que no sabía a qué edad, pero que no iba a durar mucho. Y tampoco se ufanaba de esto, ¿no? Yo voy a morir de joven, porque hay gente que le gusta el drama, ¿no? Pero se volvió terciaria franciscana en su parroquia, y lo que es espectacular es el empuje que le puso a el tema de la ayuda a los más necesitados, ¿no? Y, por ejemplo, se sumó a un grupo de voluntarios que cada verano llevaba a personas enfermas, graves o con discapacidades serias a Lourdes, ¿no? Que es un servicio hermosísimo y muy duro, ¿no? Son personas que van en busca del consuelo espiritual y también del posible milagro, ¿no? Entonces hay que movilizar a estas personas, y hay una organización italiana que, después de la francesa, es la más grande del mundo ayudando a estas personas. Ella se sumó a esa organización, ¿no? Y todo lo que podía hacer, lo hacía, todo lo que podía hacer. Le escribía a los periódicos, ¿no? Escribía a los periódicos cartas que publicaban. ¿Cómo puede ser que hayan tantos indigentes en esta parte de Firenze, ¿no? De Florencia, donde ella nació? ¿Cómo puede ser que haya este problema? Siempre en defensa de los más necesitados, ¿no? Incluso ella se enteró de las dificultades que habían en el río Amazonas, ¿no? En el río Amazonas.
estaba en Italia, ¿no? Estamos hablando acá de los comienzos de los 60, ¿no? Entonces decidió comenzar a juntar dinero. Su familia, su papá era gineco-obstetra, era un médico importante, y en consecuencia tenía una vida cómoda, pero no eran millonarios, ¿no? Entonces ella lo que hacía era realmente mover a la gente, y tengan en cuenta ustedes que Italia todavía estaba viviendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuperándose muy rápido, es verdad, fue una recuperación impresionante, sobre todo en el norte de Italia, pero no tenía el bienestar, la riqueza que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, levantar fondos era un trabajo más difícil y requería muchas más personas con menos capacidad económica que la que ir simplemente y encontrar a un millonario, de los que hay más hoy de los que había en esa época, ¿no? Entonces, ella logró hacer una barca hospital para el Amazonas, completamente equipada, ¿no? Y enviarla, ¿no? Resulta que cuando esta barca construida cerca de Firenze, pues es llevada en un camión hasta Livorno, hasta el puerto más cercano a Firenze, de donde debía salir hacia el río Amazonas. Las autoridades portuarias dicen: no, es muy complicado, no tenemos cómo hacerlo. Y los trabajadores portuarios, que digamos no son no son ninguna perita en dulce, como saben ustedes, es un trabajo duro, rudo, de gente muy ruda, se sorprendieron de ver a esta jovencita delgadita, relativamente frágil, una dama auténtica. Miren ustedes, busquen su nombre en internet y vean las fotos de la gravitas, ¿no? O sea, de esa presencia que tenía, que uno diría, no, sobre todo una foto muy bella que le tomaron a los 17 años, uno dice: esta no es una chiquilla de 17 años, esta es una dama, no sé de cuánto, de 20 o de 30, pero no porque se vea vieja, sino por la gravitas, ¿no? O sea, esa virtud de la seriedad, de imponerse suavemente por la calidad humana que tiene, ¿no? Entonces, convenció a los trabajadores portuarios, le dijo: oiga, ustedes, miren, esto es para este fin. Entonces, si ustedes son los que ven el problema, denme la solución. ¿Cómo resolvemos este problema? Y finalmente dijeron: mira, lo vamos a resolver así. Y lo resolvieron y lo embarcaron al Amazonas, ¿no? Y después ella se puso a hacer distintas casas de acogida que, para los indigentes, para las personas que estaban en la calle en ese momento, personas que eran desalojadas con la modernización del norte de Italia. Y decía: tienen que ser unas casas tan lindas como las que nosotros queremos para nosotros, o las que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, no era un lugar cualquiera, era una casa donde las paredes estaban bien pintadas, tenía cortinas bien elegidas, tenían adornos bellos, adornos religiosos, nada, digamos, que se viera, que era, pero nada que se viera así de segunda mano, ¿no? Entonces, este amor, esta meticulosidad demostraba precisamente la calidad de su amor, ¿no? Pero una de las cosas que la conmovieron muchísimo fue cuando en 1971, en la escuela, comienza a escuchar los primeros discursos y pensamientos a favor del aborto, ¿no? Que ya en ese año comenzaban a proponerse en Italia, ¿no? Esto no se terminaría aprobando hasta muchísimos años después. Italia, de hecho, fue uno de los últimos países en legalizar el aborto en la Europa occidental, ¿no? Digamos, no estamos hablando de la Europa oriental. Irlanda fue el último, pero esto es, digamos, ya en la Europa del Norte, y Malta todavía tiene unas
unas leyes contra el aborto. Es una isla pequeña que también forma parte de Europa, ¿no? Pero ella lo que hizo primero fue donde su papá, que su papá pues obviamente adoraba a su hija, ¿no? Papá Enrico, y que era que era el doctor de obstetricia, o sea, era el director de la sección de obstetricia y ginecología de un hospital muy importante en Careggi, ¿no? Y le dijo, papá, tú no puedes quedarte indiferente a esto, porque este es tu tema. Entonces asusó al papá que, bueno, no, o sea, era un médico, pues, ¿no? O sea, que no estaba metido en los debates ideológicos, pero por el impulso de su hija, fundó una asociación de información en Firenze, que fue la primera inspiración para el movimiento por la vida. Juntemos a personas a las que no les llegue este discurso de que el cuerpo del no nacido es un conjunto de células. Recuerden los argumentos con los que se legalizó el aborto, ¿no? Y que hoy en día la ciencia ha demostrado que fueron falsos. No es un cúmulo de células, no estás matando a nadie, simplemente te estás extirpando como si fuera un tumor, especialmente en los primeros años del embarazo, ¿no? Y ella impulsó esto tremendamente desde 1971 y hasta el 8 de enero de 1974, cuando murió a los 19 años, ¿no? Y resulta que ella creó el primer centro en Italia de ayuda a la vida, ¿no? Que, como ella sabía que ya se realizaban abortos clandestinos y que parte del argumento era también las mujeres están realizando los abortos, quieras que no, y para que dejen de ser insalubres y peligrosos, que sean sanos y buenos, ¿no? Hay que legalizarlo. Ese argumento también lo conocen, ya estaba ahí en 1971 comenzando a circular, ¿no? Y para crear un centro de ayuda a las jóvenes embarazadas, ella creó esta primera ayuda a la vida, ayuto a la vida, ¿no? Y yo no sabía esto, ¿no? Pero en este cementerio muy, muy bonito que se llama San Miniato al Monte, que está en Florencia, en Firenze, está su tumba. Yo no lo sabía, pero su tumba es constantemente visitada por gente del movimiento Pro Vida en Italia. Yo no sabía de esto. La próxima vez que pueda ir a Florencia, que no está lejos de Roma, visitaré su tumba y espero que cuando la visite ya sea beata y tal vez su cuerpo ya esté trasladado a su parroquia original. Mientras tanto, ya podemos comenzar solicitando milagros por su intercesión. Que tengas un buen día.